Buenas, mi nombre es Humberto Grimán, estudiante del Instituto Universitario Tecnológico Antonio José de Sucre, extensión San Felipe en la carrera de electrónica, y hoy les vengo a hablar de las propiedades de los sistemas LTI o sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Antes de hablar de las propiedades, es importante saber qué es un sistema LTI. Los sistemas LTI son un tipo de sistemas que se utilizan en la teoría de sistemas y en la ingeniería de control. Los sistemas LTI son aquellos que cumplen dos propiedades importantes: linealidad e invarianza de tiempo. La linealidad significa que el sistema sigue la ley de superposición, es decir, si se aplica una combinación lineal de dos señales de entrada al sistema, entonces su salida será la misma combinación lineal de las salidas correspondientes a cada señal de entrada aplicada por separado. Y la invariancia en el tiempo significa que el sistema no depende del tiempo absoluto en el cual se aplique la señal de entrada. Si se aplica una señal de entrada al sistema en algún tiempo, mientras que se aplica la misma señal de entrada desplazada en el tiempo o t1, la respuesta del sistema será la misma, excepto que estará desplazada en el tiempo. Los sistemas LTI tienen importancia práctica ya que se pueden modelar mediante ecuaciones diferenciales lineales y a menudo pueden ser analizados y controlados fácilmente utilizando técnicas matemáticas. Además, se utilizan comúnmente en electrónica, procesamiento de señales, telecomunicaciones y control de procesos. La propiedad conmutativa. Esta propiedad es una de las propiedades importantes de los sistemas LTI. Esta propiedad establece que el orden en que se apliquen las operaciones de convolución no afecta el resultado final. En otras palabras, si se tienen dos señales, por ejemplo X y se convolucionan con un sistema LTI, la salida será la misma independientemente del orden en que se hayan realizado la convolución. Es decir, si la señal X es convolucionada primero con el sistema LTI y luego la señal Y es convolucionada con el resultado, o si se convoluciona en orden inverso, la salida será la misma. Esta propiedad es muy útil en la práctica ya que permite cambiar el orden de convolución y simplificar los cálculos. También es útil para analizar sistemas compuestos por varios bloques, ya que pueden calcular las respuestas de cada bloque por separado y luego combinarlas usando la propiedad conmutativa para encontrar la respuesta total del sistema. Un ejemplo de un sistema LTI conmutativo es la operación de filtrado de una señal de audio, ya que no importa en qué orden se procesen los diferentes componentes o frecuencias de la señal, el resultado final será el mismo. La propiedad distributiva. Esta propiedad establece que la convolución de la suma de dos señales es igual a la suma de convoluciones de cada señal por separado, lo que significa que podemos convolucionar cada señal por separado con el sistema LTI y luego sumar las salidas para obtener la respuesta al sistema ante la suma de las señales. Esta propiedad es muy útil en el análisis y diseño de sistemas LTI, ya que permite descomponer problemas complejos en partes más simples y manejarlas por separado. Un ejemplo de la propiedad distributiva es un amplificador que está diseñado para procesar una señal de audio y que tiene dos entradas diferentes. Puede recibir ambas señales al mismo tiempo y procesarlas de forma independiente. La propiedad asociativa. Esta propiedad establece que el resultado de la convolución entre dos señales, que a su vez son convolucionadas con un sistema LTI, es independiente del orden en que se realiza la convolución. Esto quiere decir que esta propiedad se refiere a la capacidad de un sistema LTI procesar múltiples entradas y salidas simultáneamente. Es importante destacar que esta propiedad es válida solamente para sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Un ejemplo de esta propiedad es un sistema de procesamiento de audio que puede procesar múltiples señales simultáneamente y devolver una sola salida. Una propiedad importante de los sistemas LTI es la presencia o ausencia de memoria. Un sistema se considera con memoria cuando su salida en un momento dado está influenciada por las entradas del pasado. Por otro lado, un sistema es sin memoria si su salida en un momento dado depende exclusivamente de su entrada presente. Un sistema con memoria es aquel que almacena información o representa un estado interno que se utiliza para generar su salida.
Estos sistemas pueden ser representados mediante ecuaciones en diferencia que involucran términos acumulativos o estados internos, como en el caso de los filtros con retroalimentación o sistemas que utilizan la integración. Por otro lado, un sistema sin memoria es aquel cuya salida en un momento dado solo depende de su entrada en ese mismo momento y no de ninguna entrada pasada. Un ejemplo de un sistema LTI sin memoria es un filtro pasabajo RC que atenúa las frecuencias altas y deja pasar las frecuencias bajas. La salida en un momento dado solo depende de la entrada presente y no de las entradas del pasado. En este sistema, la salida en un momento dado solo depende del valor presente de la señal de entrada y las características de los componentes del filtro, pero no de los valores pasados de la señal de entrada. Y un ejemplo de un sistema LTI con memoria es un filtro de media móvil que toma la media de los valores de entrada en un intervalo de tiempo determinado. La salida en un momento dado no solo depende del valor presente de la señal de entrada, sino también de los valores de entrada en los instantes de tiempos previos que forman parte del intervalo de tiempo considerado por el filtro. Cuanto mayor sea el intervalo de tiempo, mayor será la cantidad de valores pasados de la señal de entrada que se incorporan al cálculo de la media y por lo tanto mayor será la memoria del sistema, por lo tanto este sistema tiene memoria. La propiedad de invertibilidad es otra de las propiedades importantes de los sistemas LTI. Esta propiedad establece que en un sistema LTI, si se conoce la respuesta del sistema y la señal de entrada, se puede determinar la función de transferencia o la respuesta a impulso del sistema. En otras palabras, si un sistema LTI es invertible, significa que es posible encontrar la señal de entrada X usando la respuesta Y la función de transferencia o la respuesta al impulso del sistema. Si el sistema LTI no es invertible, esto podría significar que hay información perdida en el proceso de la convolución, lo que dificulta o imposibilita recuperar la señal de entrada original a partir de la señal de salida y la función de transferencia del sistema. Un ejemplo de un sistema LTI invertible es un circuito amplificador que recibe una entrada de señal de audio y devuelve una señal amplificada, pero la señal original todavía se puede recuperar mediante una operación de inversión. La propiedad de causalidad es una propiedad que establece que la salida de un sistema LTI solo depende de los valores de entrada actuales o anteriores y no de los futuros. Esta propiedad es importante para asegurar que la respuesta del sistema no dependa de eventos futuros y pueda ser predicha de manera confiable. Por ejemplo, un sistema que recibe información de un sensor solo puede usar información de tiempos anteriores y presentes para tomar decisiones, no puede depender de información del futuro. Por lo tanto, la causalidad es una propiedad fundamental en la teoría de control y el procesamiento de señales. Un ejemplo de un sistema LTI causal es un filtro que opera en tiempo real, filtrando cualquier señal que se recibe. La propiedad de estabilidad es una propiedad que establece que si una señal de entrada limitada en la amplitud, es decir, acotada, se aplica a un sistema LTI, el valor de salida también estará limitado en la amplitud. En otras palabras, un sistema LTI es estable si y solo si la respuesta del sistema es acotada para cualquier entrada acotada. Esto es importante porque un sistema LTI inestable puede producir una respuesta de salida que crece sin límite y en algunos casos puede dañar un sistema físico asociado. Un ejemplo de sistema LTI estable es un sistema de control de temperatura que mantiene una temperatura constante en una sala y no permite cambios bruscos en la temperatura.